Y la semana pasada empezamos esta sección del libro que habla sobre la lengua. Emilio lo hizo muy bien y nos introdujo sin duda a este tema, y nos fue muy bien porque la asamblea que tuvimos fue una delicia. Las lenguas estuvieron muy bien controladas. Pero hoy seguimos porque la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Y hoy leemos Santiago capítulo 3 del versículo 6 hasta el versículo 12. Dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Padre Santo, ayúdanos ahora en esta noche a ver cómo este texto tiene relación con nuestras vidas. Ayúdanos a poder aplicarlo en nuestro día a día, y ayuda ahora a Marcelo, Señor, dirígelo en esta meditación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Pues al arrancar esta meditación, debo decir que el predicador del viernes pasado me ha dejado el listón muy alto, así que he tenido que estudiar y ponerme a cocinar con un esfuerzo extra. Pero bueno, como decimos con Manuel, hoy venimos con un poquito de harina y confiamos que el Señor, con la acción de su Espíritu, va a trabajar en mí para que yo pueda aprender y asimilar las enseñanzas que Él tiene a partir de este texto de Santiago. Y nos vamos a acercar a la Escritura para entender esta área tan importante que tenemos todos los discípulos de Cristo, y que es evidente, ¿no?, que la Escritura da un énfasis importante a cómo comunicamos. El título que he querido poner a nuestra meditación lo he tomado directamente ya de la parte conclusiva de nuestro texto de hoy, y quisiera que tengamos en mente este horizonte que Santiago dice que ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Es el verso 12, la última parte del texto, y vamos a pensar en esta línea de que cada uno de nosotros, como ilustra el Señor Jesús, somos como una fuente, y vamos a ver qué agua hay dentro de cada una de estas fuentes. Pero al final tenemos que ir hacia ese horizonte, que ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce a la vez. Vamos a pasar por 3 puntos en nuestra meditación. Vamos a hacerle 3 preguntas a nuestro texto. La primera de ellas le vamos a preguntar cómo describe Santiago la lengua y su potencial destructivo, de versos 6 a 8. Seguidamente vamos a meditar cómo comunicamos maldiciones y bendiciones por la misma boca, versos 9 y 10. Y la tercera pregunta que le haremos a nuestro texto es cómo ser congruentes, consistentes para honrar a nuestro Dios, que es lo que hemos cantado, ¿no? Hemos sido creados para la honra de nuestro Creador, para la honra de nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos? Eso es lo que vamos a intentar aplicar esta noche. Y como decía, estos últimos
viernes venimos enfocándonos hacia el tema del estilo de comunicación. Emilio la semana pasada nos introdujo, ¿no?, al reto con su título que era domar este pequeño gigante, ¿no?, que es nuestra lengua. Y vuelvo a insistir, ¿no?, es muy importante cómo expresamos lo que hay en nuestro corazón, cómo viene afuera todo aquel contenido que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. Emilio hizo una conexión con con la enseñanza de Cristo en Mateo capítulo 15. El Señor también no fue ajeno a esta temática. En capítulo 15, 11, dice el Señor: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces seguimos avanzando en los textos, en los versículos que se han leído por parte de Eric. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo describe Santiago la lengua y su potencial destructivo? Cuando leemos este verso 6, y me gusta seguir el principio de la Reforma, ¿no?, que la Escritura se interpreta a sí misma, y vamos a ir viendo cómo, conectando con otros pasajes, tendremos más luz para comprender cuál es el estilo de comunicación que tenemos que llevar adelante y vivir como discípulos de Cristo. En estos versos Santiago nos hace notar a qué punto está la situación de cada uno de nosotros, porque si nos ponemos las manos en el corazón, yo creo que todos los que estamos aquí no somos aquellos perfectos, ¿no? Creo que todos al final tendremos que ponernos en discusión con la Escritura y ver cómo hacemos para mejorar. Creo que en estos versos Santiago nos hace notar un poco la situación de depravación total, como dice Calvino, que nos afecta a la mayoría de las personas. Una depravación que incluso Emilio la mencionaba, ¿no?, con esta ley que hay en cada uno de nosotros, que Pablo expresa, ¿no? Pablo dice: hay algo en mí, hay una ley que yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, la ley del pecado está en mí. Y entonces eso se refleja también en lo que nosotros expresamos. Y Santiago lo está diciendo aquí con mucha claridad. Qué contraste, ¿no?, cuando recordamos nuestra situación actual y la comparamos con la de Génesis en los primeros capítulos, cuando el Señor terminó de crearnos, ¿no? Si vamos a Génesis capítulos 1, leemos de 26 a 28, es bueno que recordemos este contraste. Aquí Génesis nos ha descrito, ¿no?, todo como lo hizo el Señor, bang, bang, ¿no? Al principio creó esto el Señor, hizo lo otro, creó las estrellas, creó todas las cosas. Llega a este punto y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el verso 31 también me gusta que lo recordemos. Dice que el Señor reflexiona, dice que: y vio Dios que todo lo que había hecho, y era aquí bueno en gran manera. Toda aquella creación que el Señor reflexionaba cómo había quedado, así éramos en aquel momento. Pero ¿qué te está diciendo ahora Santiago? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estamos decaídos. Si lo conectas, por ejemplo, también al refuerzo que hace la carta a los romanos, si vas a Romanos capítulo 3, si leemos 3, 9 a 14, Pablo está diciendo aquí también, ¿no?, que pues somos nosotros mejores que ellos.
o sea, que aquellos del principio, ¿no? De ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjate lo que somos los seres humanos y en qué condición estamos. En el verso 7, Santiago usa una ilustración, ¿no? Y dice que a lo largo de la historia nos hace recordar cómo el ser humano ha venido domando, ¿no? Distintas razas de animales, y piensa por un momento, ¿no? Todo lo que el ser humano ha podido domesticar. Por ejemplo, pensaba los caballos, los asnos, ¿no? Los bovinos, los caprinos, las gallinas, los patos, los gansos, los pavos. Me reía porque en Argentina hay mucho en el mar del sur de Argentina cormoranes. Y los cormoranes son domados también en Asia y los usan para pescar, para ayuda de pesca, la gente de allí de Asia. Pero imagínate también palomas domesticadas, serpientes. Investigaba también, que me llamaba la atención ahora que hay en el ejército de los Estados Unidos y los rusos también amaestran a los delfines y a las ballenas, que son usados para espionaje y para tareas militares. Me asombró una noticia que hubo en Noruega, donde encontraron una ballena que hacía de espía para el ejército ruso. Imagínate a qué punto es lo que dice Santiago, pero nos lleva a una tremenda conclusión en el verso 8 y declara que a pesar de esto, ningún hombre ha podido domar su lengua. Y esto es algo muy duro para todos nosotros. Y te pido que hagas mente personal, no pienses en los demás, sino que piensa en ti mismo. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo expresas las cosas que hay en tu corazón? Realmente esto es algo muy duro. Pero entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo a este punto? Es lo que nos tenemos que ir preguntando, ¿no? Como dijo a un cierto punto Emilio, y yo lo refuerzo con otro pensamiento, ¿no? Tenemos que hacer el voto de silencio, como en muchas religiones se utiliza, cuando llegan a este punto y dicen es mejor que no hablemos más, hacemos voto de silencio y nos quedamos mudos, nos metemos en un convento allí y nos enclaustramos. Lo hacen los budistas, lo hacen los hinduistas, ciertas órdenes católicas lo practican también mucho esto. Esto nos da pie para ir a la segunda pregunta de nuestra meditación, y es ¿cómo es que comunicamos entonces bendiciones y maldiciones a la misma vez, por la misma boca? Porque esto también no es solamente una cuestión tuya y mía, sino que me impresionaba leer, por ejemplo, si tú vas a la tercera carta de Juan y lees los primeros 2 versos, escucha lo que dice Juan y escribe: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Y mira cómo bendice a este Gallo y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. ¿Cómo lo bendice? ¿No? Chapó. Pero si tú vas a Juan capítulo 9, si me acompañas a Juan capítulo 9, perdón, a Lucas capítulo 9, lee conmigo de 51 a 54. Dice: se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron porque
su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? ¿Te das cuenta cómo un apóstol, el discípulo amado, puede hacer estas dos cosas, ¿no? De solicitar al Señor que mande fuego del cielo y también puede bendecir. ¿Por qué pasa esto? Quizás es porque hemos perdido la imagen del Señor. Me llamó mucho la atención un artículo que leí en una página web de apologética y lo escribió un creyente que se llama Eric Lyon. Es muy interesante cómo escribe sobre estos versos 9 y 10. El artículo se titula ¿Destruyó el pecado la imagen de Dios en nosotros? Y este creyente plantea el debate relacionado con nuestro texto, ¿no?, de Santiago, sobre si la caída y la maldición que entraron como consecuencia de la rebelión contra el Señor nos dejó privados de la imagen de Dios. También me gustó mucho seguir un poco su línea, donde hablaba sobre la postura de Lutero, de Calvino, que ellos dicen que sí, que el hombre perdió esa imagen del Señor, ¿no? Pero me ha parecido también muy bueno lo que estamos viendo esta noche, porque si leemos atentamente, especialmente el verso 9, la parte B, la última parte del verso 9, dice, ¿no?, que con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por lo tanto, quiero entender que no hemos perdido esa imagen de Dios que tenemos de parte de Él como Creador. Santiago nos está diciendo que poseemos esa imagen del Señor, cada uno de nosotros. Él habla de una acción que el Señor comenzó al principio, pero que sigue vigente, no se perdió por el camino, por más que entró toda esta maldición en la creación. Y yo creo que es una verdad que nos tiene que estremecer, nos tiene que hacer pensar. Porque si tú y yo tenemos la imagen del Señor, tenemos que actuar en consecuencia de ello. Es lo que vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es notable, como dice al principio de nuestro texto, que hay una dualidad en nosotros, ¿no? Está por una parte esto de bendecir al Dios y Padre, pero por otro lado, maldecir a los hombres. Es una dualidad que hay en el ser humano, que es real. Y lo que quizás tú y yo nos podríamos plantear es seguir adelante igual, con esa dualidad en nosotros. Hay gente que se quedan tan anchos y hablan mal, y sueltan tacos y hablan mal, y suben la voz. Y son creyentes. Y se expresan mal y hacen mala comunicación gestual, porque la comunicación es verbal, sí, evidentemente, pero hay comunicación gestual también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una idea que plantea una filosofía que nosotros estamos totalmente desmarcados, que es el taoísmo, que plantea este yin-yang. ¿Sabéis? El yin-yang, que es ese círculo con una parte oscura, una parte blanca, con los dos puntitos. Creo que tenemos una foto. ¿Podrías ponerla? Fíjate que esa filosofía taoísta dice que existe esto como una realidad en el universo y son dos fuerzas complementarias que están siempre buscando un equilibrio entre ellas. Bueno, quizás muchos creyentes se pueden plantear vivir un poco la vida de la misma forma, pero aquí, como vamos a ir viendo, Santiago y el Señor, a través de la acción del Espíritu, nos está diciendo que no va por ahí los tiros. Porque aquí, claro, esta
filosofía plantea que esas dos fuerzas son interdependientes y bueno, se van ayudando una a la otra y se va viviendo de esa forma, ¿no? Yo creo que nosotros sí tenemos ese cortocircuito y es evidente. Tú piensa en ti mismo, piensa en tus pasos, cómo hablas, cómo te expresas. Yo creo que tenemos ese cortocircuito y, bueno, nuestro corazón tiende, ¿no?, a fallar. Pero demos un paso más, vamos a nuestra tercera pregunta al texto. ¿Cómo somos congruentes? ¿Cómo somos consistentes a la hora de comunicar para honrar al Señor? Es lo que hemos cantado, ¿no? Hemos sido creados para Él, hemos sido creados para glorificarle. Entonces, cuando comunicamos, cuando actuamos, nos movemos, tenemos que hacerlo en esa línea, ¿no? Claro, y a medida que vamos avanzando en todo esto, cada vez vemos que el reto se pone más cuesta arriba. Y creo que, aunque a Emilio no le gusta el refrán de Shakespeare, ¿no?, que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, muchos son tentados a quedarse en silencio, porque es mejor no decir para que no se evidencie, ¿no?, lo que hay adentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos un pin del silencio y andamos caminando así y que así la gente no nos pregunta y se cree que nosotros no podemos hablar. ¿Podemos hacer eso? Yo creo que esto no le gustaría mucho a Martin Luther King, porque me gusta rescatar del recuerdo de Martin Luther King, un creyente que también tuvo el gran reto, ¿no?, de hablar a la sociedad de su época en contra de la injusticia que se estaba viviendo en aquellas fechas contra los derechos de la mayoría de los de color. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Se tenían que quedar en silencio? Fíjate lo que escribe él un día desde la cárcel de Birmingham. Él está preso y entonces escribe una carta y dice, en la carta dice una de las líneas: tendremos que arrepentirnos en esta generación no simplemente por las palabras y acciones odiosas de las personas malas, sino también por el espantoso silencio de la gente buena. ¿Te das cuenta que a Martin Luther King no le gustaría mucho que tú y yo anduviéramos con un pin que no nos deje hablar? Al meditar sobre estos versos, especialmente el 11 y el 12, notamos un paralelismo muy fuerte con la enseñanza del Señor en capítulo 6 de Lucas. Si lo lees conmigo, vamos a Lucas 6, 43, 45. El Señor Jesús también centró su enseñanza sobre esto. Y se ve que a lo mejor Santiago escuchó esta enseñanza. El Señor decía por aquellos días de su ministerio: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y fíjate aquí lo que dice el Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Siguiendo esta pista de Lucas, creo que tenemos que pensar cada vez que hablamos. No es que tenemos que quedarnos en silencio. Cada vez que hablamos, tenemos que pensar cómo nos dirigimos a nuestro interlocutor. Si el Señor nos pone delante de una persona,
tenemos que tener muy claro lo que le vamos a decir. No es fácil. Es más fácil que abras la boca y empieces a soltar todo lo que hay. ¿Cuántas veces la gente te dice, no, yo soy así, así tal como me ves yo soy, y te sueltan todo de golpe? Eso no está bien, de acuerdo a lo que nos está diciendo el Evangelio. Tú y yo tenemos que pensar cada vez que hablamos con otra persona y prestar atención, como está diciendo el Señor Jesús, que hay un tesoro dentro de nuestro corazón que es lo que nosotros expresamos. Y lo que tú hables, lo que tú comuniques, ¿le va a honrar a Él o no le va a honrar? No es fácil. Hay una ley del pecado en cada uno de nosotros. Tenemos que hacer las cuentas con estos. Quedan vestigios de la antigua naturaleza adámica en nosotros. Pero creo que es una cuestión de disciplina. Como el hecho de ser cristiano es una cuestión de disciplina. Fíjate cómo el Señor llama a las personas que le van a seguir. Ven conmigo a Mateo capítulo 16. Y centra tu atención en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto implica una disciplina para ti y para mí, en todas las áreas de nuestra vida. Si sigues a Cristo, si dices que eres un discípulo de Cristo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle a Él. Vamos a intentar aplicar esto. Es difícil. Es difícil porque todos, como hemos venido viendo, ¿no? Estamos decaídos. Y me gusta pensar, ¿no?, en la cosmovisión que nosotros tenemos como protestantes, ¿no? Nosotros tenemos una cosmovisión que es que hemos sido creados por el Señor Jesucristo. Nosotros le hemos traicionado, decaímos por ello, pero el Señor no se ha quedado así, pasivo y sin hacer nada, sino que ha venido a rescatarnos. Nos ha rescatado ¿para qué? Para traernos a su reino, a su familia, nos ha puesto a su lado, para que cumplamos nuestro objetivo y nuestro propósito. Honrarle a Él, adorarle a Él, servirle. Entonces, es en esta línea que nosotros podemos aplicar toda esta enseñanza a cada uno de nosotros. El Señor, en este proceso que ha hecho al redimirnos, ha mandado su Espíritu. Ha mandado su Espíritu que está trabajando en nosotros. El Espíritu que estaba ahí machacando también mi corazón y mi mente mientras yo meditaba sobre estos versos. El Espíritu que te habla a ti, que te hace pensar ahora y recordar y ver cómo vamos a hacer para seguir adelante. Creo que el reto es que debemos mirar al Señor, como dice también el autor de Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Cristo, el autor de nuestra salvación, y tenemos que imitarle a Él. Tenemos que imitarle a Él. Y en el momento que nos expresamos, recordar cómo Él lo hacía, cómo Él lo hace. Y creo que no tenemos que ponernos el pin del silencio, como hablábamos antes. Tampoco tenemos que hacerle un feo a Martin Luther King, porque realmente si tenemos que decir algo, tenemos que decirlo correctamente, como honra al Señor. Y tenemos que recordar, como dice Santiago, que vivir con ese dualismo no puede ser así. Así que dejo espacio ahora para que oremos, que el Señor nos ayude para poder mejorar en toda esta área. Gracias, Marcelo, por pues este recuerdo de la importancia de vivir vidas coherentes y pues
En verdad es una pena, ¿no?, que a veces usemos la boca para maldecir cuando realmente tenemos un tesoro y un mensaje tan bonito que compartir con los demás, y además tenemos todas las bendiciones, todo lo que el Señor nos ha revelado sobre Él mismo, que puede llenar nuestros pensamientos y a la vez también las palabras que decimos. Vamos a orar. Pediría que 2 personas puedan responder en oración a la predicación.